Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Muy bien, qué bueno que está usted allá. Vamos a tratar de hacer un programa para que usted se entere y sobre todo nuestra intención es que también se ilustre, porque los medios de comunicación debemos de cumplir esta tarea de crear conciencia sobre algunos temas vitales. No es nada más el entretenimiento, el esparcimiento, que son aspectos también muy positivos, pero también hay que enterarnos de los temas de actualidad, de los temas torales, de los temas que marcan la agenda, no solo de la vida pública, sino la agenda de este tiempo, de nuestro tiempo. Y la agenda de hoy, y espero que por mucho tiempo, lo marcan las mujeres. Y sobre el tema de las mujeres, este programa pasa después ya de del paro, de la marcha del 8 de marzo, y para eso vea usted este trabajo que ha elaborado el equipo de Estado de los Estados para usted. Aquí vienen pues lo que pasó, una narración de lo que pasó y algunas imágenes al respecto. Miles de mujeres en Quintana Roo y todo el país se sumaron al movimiento El 9 Nadie se mueve, que tuvo como principal objetivo una protesta por las desapariciones, muertes y violencia que sufren las feminas. Datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en enero 10 mujeres fueron asesinadas cada día en el país tan solo por ser mujeres. La ausencia fue notoria. Instituciones bancarias, oficinas del Poder Judicial, escuelas públicas y privadas, oficinas de regidores no abrieron sus puertas, mientras que en otra parte importante de edificios públicos y de la iniciativa privada no asistieron a trabajar, por lo que los varones asumieron la responsabilidad, la carga laboral. Ciudades como Chetumal prácticamente quedaron paralizadas, pues el grueso de la actividad laboral se enfoca en los gobiernos, y en una inmensa mayoría son las mujeres quienes prestan sus servicios. En la Ciudad de México fue impresionante ver, en horas de intensa actividad, a las llamadas horas pico, vagones destinados para mujeres semivacíos. En Quintana Roo, las dependencias de gobierno estuvieron atendidas al 100% por varones. En escuelas de nivel medio y superior, jóvenes optaron por regresar a casa. Estimaciones de economistas indican que si el grueso de las mujeres en todo el país hubiera faltado a sus actividades, habrían arrojado pérdidas superiores a los 43 millones de pesos, tan solo por el 9 de marzo. Sin embargo, siempre hay un prietito en el arroz, y ese surgió un día antes, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, con la violencia que se desató en algunos puntos, sobre todo de la Ciudad de México. Pues aunque la consigna general era no pintas, no violencia, grupos radicales grafitearon monumentos históricos, rompieron cristales, arrojaron bombas molotov y en general causaron severos daños económicos. Al final no se trata de una lucha de hombres contra mujeres, sino un grito por vivir y salir a las calles libres, sin temor, seguras de que en camino a casa no serán agredidas solamente por usar faldas. Muy buenos días, pero también muy buenas tardes y también muy buenas noches, porque usted nos ve a cualquier hora. Si nos ve en el día, pues muy buenos días, y si nos ve en la tarde, buenas tardes, y en la noche, muy buenas noches. Este es su programa Estado de los Estados, y yo estoy aquí ocupando temporalmente el lugar de Lili Arellano, lo cual le agradezco. Ella ya va a regresar en breve y estaremos de cualquier manera con ella. Hoy va a ser un programa especial porque, como usted podrá ver, lo vamos a hacer con puras mujeres y vamos a hablar de mujeres. Por eso este es un programa especial
interesante, porque este movimiento de las mujeres a muchos tomó por sorpresa, otros se sorprendieron y quizá inclusive algunos no están del todo de acuerdo, lo cual pues habla de la pluralidad de opiniones y divisiones del mundo que hay en una sociedad como la nuestra. Pero nosotros no vamos, yo no voy a dar ninguna opinión, voy a darle voz, una voz que siempre deben tener las mujeres sobre este tema, porque sobre las mujeres, pues que hablen las mujeres, no, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Con quién comenzamos? Con Ina Germán, en este orden que me lo tiene, que es presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. Ina. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás, Ina? Muy bien, Jorge, ¿tú? También bien, sobre todo estando aquí en este programa con ustedes, ¿quién no se puede sentir bien? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Ya listo para el 9, el lunes 9? Sí, ¿qué nos toca hacer a tu juicio a los hombres en el lunes 9? Todo. Planchar, lavar, cocinar. Fíjate que a excepción de cocinar, todo eso que dices lo hago, Qué bueno. aunque no me guste mucho. No soy muy ducho para planchar, pero para lavar los trastes, para lavar sí. Qué bueno. Para algunas cosas de la casa, algunas que no sé hacer muy bien, pues de cualquier manera las tendré que hacer. Las que es un día, hombre, es un día. Pues es lo que decimos, es un día, debería de ser siempre. Así es. ¿Cuál es la postura de las mujeres empresarias sobre este día 9? Pues bueno, nosotros en el Consejo nos estamos uniendo al movimiento, estamos cerrando ese día la oficina porque todas somos mujeres ahí. Fíjate. Yo sé que solamente ha habido 2 presidentas a lo largo de este tiempo que ya tiene el Consejo, casi 25 años en el sureste, pero pues sí, cerramos. Y varias de las empresas que pertenecen también han decidido tomar acción en el movimiento. Creo que es muy importante que nos hagamos presentes, ¿no? Y que demos esa sensación de confianza a todas las mujeres. Si no quieren ir, no vayan, no va a haber una repercusión. Las que quieran ir también. Yo creo que es una decisión personal y es parte de lo que debemos de promover, ¿no? Que las mujeres tengamos esa capacidad de decidir si queremos o no queremos. O sea, es parte de la ideología del movimiento. Eso es, porque durante mucho tiempo nos surgió, hace poco, durante mucho tiempo las mujeres han luchado por sus derechos, por el derecho al voto, en fin, por la igualdad de oportunidades laborales, de educación, y han logrado parte de esto. Pero creo que esta es la primera vez en la historia en la que las mujeres deciden no solamente luchar con un discurso, con una manifestación de manera aislada, pidiendo la solidaridad de los hombres, sino que tomaron la iniciativa y lo están haciendo escuchar su voz. Sí. Están dispuestas a que su voz se escuche. ¿Qué nos puede decir Vanessa González? Vanessa al González respecto? Vanessa González, ¿verdad? González Rizo, sí. González Rizo. Hay que decir los dos. Es que es un apellido compuesto. Perfecto, es que aquí no está. Pues, sí, muy bien. Usted es psicoanalista y representante estatal de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Asociación Civil. Así es. Y también soy la presidenta de Derechos, Autonomías y Sexualidades, que es una organización civil que se fundó en Quintana Roo, en Cancún, en el año 2017, y trabajamos todos estos temas. A mí me parece muy importante que se haga un programa como este. Agradezco muchísimo la invitación y a mis compañeras también poder conversar, porque creo que hay que pensar todo esto desde 2 lugares. Es algo articulado, es el 8 de marzo, que es el día en donde las mujeres, las feministas, desde hace muchos años hemos propuesto marchar, es decir, salir a la calle a manifestarnos y exigir nuestros derechos
y exigirle al gobierno y a las autoridades que realicen bien su trabajo, eso por un lado, y por el otro lado, el 9, decidimos parar. Y eso es muy interesante porque entonces se ve como una propuesta integral, es una propuesta política que tiene ambas caras. Por un lado nos manifestamos y exigimos, y por el otro lado demostramos qué podría pasar si México se queda un día sin mujeres. ¿Qué pasa cuando nosotras voluntariamente desaparecemos? Voluntariamente desaparecemos, cuando todos los días, sin nuestra voluntad, desaparecen mujeres, se violan mujeres, se matan mujeres, hay 10 feminicidios al día en nuestro país. Entonces, es muy importante la potencia que tiene esta doble cara, ¿no? La fuerza que tiene y lo importante que está resultando que todas y todos nos sumemos. Y allí, pues los hombres tienen una tarea titánica. Y la verdad es que, como usted bien dijo al inicio, a muchos hombres les sorprende y a muchos hombres les incomoda. Sí, y cómo no. muchos hombres incluso aumentan su violencia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo las mujeres ahora es decir, no nos callamos, no nos dejamos, nos manifestamos y salimos a exigir, pero también paramos. Y nos juntamos todas. Y no importa el color, no importa qué te gusta, no importa de dónde vienes, no importa qué idioma hablas, nos juntamos todas. Es muy potente y me da mucho gusto que en México podamos articularnos como un movimiento global, frente a un movimiento global, porque esto es mundial. O sea, esto comenzó en 1975 por las irlandesas, que pararon y consiguieron derechos, y sigue hasta el día de hoy. Entonces, es muy importante que nos sumemos. Espero que este programa sea antes del 9, y si es después, pues ojalá que... Sí, porque que no acaba en el 9, no debe de acabar, en el 9, el día 9. así es. Y la verdad es que pasó una cosa, digo esto y me callo para que hablen mis compañeras, pasó una cosa fundamental en México, que además los medios de comunicación se han encargado, después de tener un papel complicado en toda esta coyuntura, se han encargado de favorecer que las mujeres podamos unirnos e incluso que les podamos decir, oigan, ustedes tienen una responsabilidad. Lo que pasó con Ingrid Escamilla y con, ¿cómo se llama? Fátima, gracias. Y con Fátima fue algo que cimbró en nuestro país. Y creo que a partir de allí también muchas mujeres que de pronto decían, no, esas son unas revoltosas, no, dijeron, a ver, no, basta, esto le puede pasar a mi hija, esto le pasó a mi prima, esto le pasó a mi mamá. Estamos llenos de víctimas en este país. Entonces tenemos que cobrar conciencia, no aguantamos más. Así es. Y no solamente cobrar conciencia las mujeres, sino también los hombres. Los hombres fundamentalmente porque tienen que repensar su masculinidad. Así es. Marcelina Sagrero, que es directora de Educación Básica en la Zona Norte, qué gusto que estés aquí. La educación es fundamental en todo este proceso, ¿no? Así es. Porque no es nada más que las mujeres adquieran conciencia de sus derechos. También los hombres debemos de tener, pues, conciencia de el rol que jugamos, ¿no? Así es, definitivamente la educación, y bueno, en este sentido hablaríamos de la educación que tiene que emanar desde las familias, que tiene que emanar desde la casa. Perdón que te interrumpa, porque tienes razón, en las familias, Claro. Porque los padres, si hay una mujer y un niño en la casa, generalmente, pues no es mi caso, donde solo tengo un hijo, pero he visto con amigos y con familiares inclusive, que le dicen, que el micrófono, que le dicen a la niña, sírvele a tu hermano, hazle caso a tu hermano, lávale la ropa a tu hermano. O sea, en fin, siempre poniendo a la mujer supeditada al hombre, y esto creo que allí va, que mi hermano me regañó, está muy bien hecho, hazle caso. O sea, Sí, ¿no? pero bueno, por eso mismo le comentaba, en el caso de la educación formal, que hablamos de las escuelas, pues por supuesto que se ha estado trabajando mucho en la Secretaría de Educación, en el trabajo con nuestros niños y nuestros jóvenes, incluso con los padres de familia, de llevar muchos cursos, muchos talleres, muchos programas que nos ayuden a lograr esta equidad entre estos dos géneros. Pero nosotros insistimos siempre que este factor
nace de casa, nace de la familia. Si un niño, como usted bien lo dijo, vive en una casa en donde la misma mamá le promueve el hecho de que él tiene más derechos que la niña, o que él puede decidir sobre la otra pequeña, pues es lógico que el resultado es Entonces, creo que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que empezar también a tener esta nueva era de educación en la familia, y que es algo que hemos insistido. Creo que ha habido un gran avance en cierto modo, pero todavía tenemos este gran rezago. Entonces, en cuanto a la educación, sí es necesario que nosotros como madres de familia, desde nuestra casa, empecemos a enseñar a nuestros hijos, hombres, y a nuestras hijas, mujeres, que tienen el mismo valor y que los dos tienen que seguir las actividades que son comunes. Y bueno, lo digo porque finalmente el niño crece con lo que aprende, con lo que observa, con el ejemplo de nosotros. Si nosotros somos agresivos, el niño va a ser agresivo. Si nosotros somos violentos, el niño se convierte en niño muy violento. Sí, puede suceder que a lo mejor tengamos pequeños que entren en otra dinámica, pero en la gran mayoría el niño sigue un ejemplo que viene de casa. Eso es definitivo. Lo hemos vivido en muchísimas ocasiones. Nosotros como maestros lo notamos muchísimo más en las escuelas. Pero nosotros también, si nosotros le enseñamos con el ejemplo desde pequeños cuál es la conducta que debemos de seguir, pues va. La escuela básicamente, sí, parte de nuestro trabajo también es entrar en esta actividad de que los niños sean equitativos, de que los niños trabajen en equipo y que ni uno es más ni el otro es menos, pero a final de cuentas el niño viene con una educación de casa. Entonces es importante que la familia también retome la familia, tema. La educación, todo va de la mano. Así es. Todo absolutamente va de la mano. Y nosotras como mamás también empezar a hacer nuestra parte para poder tener esta nueva era de jóvenes que entiendan que tenemos esta igualdad. Eso es. Y muchos de estos problemas de violencia contra las mujeres recaen en la Fiscalía de la Mujer. Muchas de estas mujeres víctimas de esta violencia, ahí recaen. Lisbeth Lugo, qué gusto que esté aquí. Muchísimas gracias. Usted es titular de la Fiscalía de la Mujer. Así es. ¿En el Estado o en la zona norte? En el Estado. En el Estado. Esta Fiscalía de la Mujer, pues como su nombre lo dice, trata de los problemas que tiene la mujer, que son víctimas. ¿Cuáles son los principales agravios, delitos que sufre la mujer? Sí. ¿Por qué las mujeres que van a la Fiscalía, qué van a denunciar? Sí, pues un poco encaminando todo el cauce de la conversación, desafortunadamente, pues justo es ahí, en la familia, donde empieza la violencia. Tenemos el delito de violencia familiar como el segundo delito más denunciado en todo el estado. Y dentro de ese delito, que es el más denunciado, tenemos el 98% de las víctimas mujeres. 98%. Por supuesto. Muy mínimo, es terrible. Muy mínimo la violencia hacia hombres. Yo estoy hablando de violencia contra la mujer a nivel niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, es una estadística grave que no solamente se vive en Quintana Roo, es a nivel país, y desafortunadamente yo ya no le apostaría al ámbito familiar como la estructura mínima básica de reeducación, porque es ahí donde se generan este tipo de violencias sistematizadas, progresivas, que tú aprendes, naturalizas y reproduces con tu pareja, y ha sido históricamente un proceso que nos ha vulnerado, ya no solamente a nivel estructural, donde pues hemos tenido leyes que apenas hace muy pocos años se tuvo la ley de acceso a una vida libre de violencia, se tipificó el delito de feminicidio como tal, que es una forma de reconocer que existen otras formas de ejecutar un delito, que es el de razón por géneros. Entonces, claro, que te hacen daño por ser mujer. Claro, hay porque una te creen razón más vulnerable, específica. porque piensan que no vas a denunciar, en fin, y para que muchos hombres demuestren que son superiores, ¿no? A veces lo demuestran con la violencia.
Entonces, ¿es verdad esto que se dice que muchos delitos, o sea, ¿cómo le podemos decir? Que muchos agravios, que mucha violencia son las múltiples violencias, pero que surge en el seno de las familias? Sí, por supuesto. Por ejemplo, de niñas violentadas, hay más niñas violentadas que niños, ¿no? Pues, hay un mayor rango y que surge en la familia a veces, o son cometidas por algún familiar o alguien cercano a la familia. Bueno, desafortunadamente, mientras continuamos con este prototipo de familia tradicional, el cual el agresor es el padre. Y difícilmente vas a sacar de este círculo de violencia a los menores cuando la madre es la vulnerada. Asimismo, pues muchas, es el caso de mi fiscalía, la madre igualmente pues podría ejercer algún tipo de violencia después de los eventos traumáticos que ella refiere. O sea, tenemos que atender este tipo como algo multifactorial que requiere la atención de todas las instancias gubernamentales y sociedad civil. Aquí ya hace un rato con las compañeras me decían, ¿por qué están surgiendo tantos feminicidios? ¿Por qué están surgiendo todo esto? Pues claro, porque tenemos una familia desintegrada, y cuando tenemos una familia desintegrada tenemos una sociedad carente de muchos y múltiples nociones de respeto, de amor propio y de amor al prójimo. Entonces tenemos una devaluación de valores que se están viendo reflejadas a nivel familiar y que se están trasladando a la colectividad. Y estas colectividades es cuando tenemos esos delitos fuera del círculo familiar, donde tenemos estos ataques feminicidas o potencialmente feminicidas, tenemos las agresiones sexuales, tenemos las diversas violencias que se viven. ¿Y qué sucede? Que no tenemos que dejar de ver que este tipo de violencias que se pueden ejecutar en lo que yo he llamado los espacios de confianza, que también pueden ser a nivel laboral, a escolar, ¿no? ¿Cuántas veces la violencia viene desde el ámbito escolar? ¿Cómo se genera un factor más de vulneración cuando una escuela silencia la violencia que puede haber entre dos géneros, ¿no? Donde hombres están acosando o están atacando a las niñas o adolescentes por el hecho de género, ¿no? O por la razón de género, y la escuela es omisa y continuamos siendo normalizando este tipo de violencias, que entonces ¿dónde vamos a vivir libres nosotras? Si y estás además en tu casa, hay una especie de violencia que se da a través de las palabras. Por ejemplo, es que hay que hacer conciencia, hay usos del lenguaje que nos parecen normales. Exactamente. Por ejemplo, cuando un hombre es sensible, llora, se estremece por alguna cosa, sus compañeros le dicen, pareces niña, le dicen, ¿no? O sea, como diciendo que es algo menor, ¿no? O sea, sí. Todo esto refleja una, no obstante, una mentalidad. Claro, y refleja no solamente una mentalidad, refleja una situación específica de comportamiento sociocultural que se ve reflejado directamente en las cifras criminales. Claro, que si alguien demuestra debilidad, un hombre demuestra sensibilidad, no hablemos de debilidad, el hombre lo toma como debilidad, sus compañeros, y dicen, pareces niña o pareces mujer, diciendo, dando a entender, que la mujer eres débil, ¿no? Ahorita hay un hashtag muy bueno en Twitter que se llama Como Hombres, hashtag Como Hombres, y son todas las frases que le dicen a las mujeres, pero usando el término masculino, ¿no? Entonces, Pero a los hombres también nos dicen, ¿eh? Pero, por o sea, ejemplo, bueno, eso, dices, pareces niña, ¿no? Pareces mujer. Pero entonces al revés, y entonces te das cuenta de la violencia, porque frases como, calladito te ves más bonito. O, sí. Hombres juntos ni difuntos. Exacto. Ayer me dijeron, está madrísima. Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí, está madrísima. Porque generalmente cuando hay algún suceso positivo, está padrísimo, ¿no? Y sí. cuando está un negativo, pues dices muy feo, ¿no? Dices, ay, en la madre, ¿no? Entonces, sí. Entonces me decían, no, al revés, está madrísima. Y yo dije, y eso lo dijo una niña de secundaria. Yo dije, bueno,
qué bueno que empecemos ya. Sí, las generaciones han estado cambiando. Digo, esta marcha no se hubiera pensado. Aquí comentábamos y regresamos al punto del que ella hablaba y que es muy importante, y aquí a lo mejor nada más lanzaría la pregunta. La vulnerabilidad en la escuela no es por la escuela. Nosotros tampoco lo tenemos. La vulnerabilidad de la escuela se da por los alumnos que hacen Eso es. Con entonces, ¿de dónde viene este alumno con esta actitud? O sea, ¿de dónde vino? ¿Qué sucede en su entorno? Y regresamos al punto que tú decías que es muy importante, la familia, es cierto. Porque también, si hacemos con los trabajos que hemos estado teniendo en las fiscalías y hemos revisado, muchas de las cosas que se dan en las escuelas terminan siendo resultado de algo que sucedió afuera, ¿no? O sea, que sucedió en la casa, realmente no nacen de allá. Entonces, bueno, en esa sintonía, pues como que recapitulizamos un poquito el detalle de decir de dónde vienen, o sea, estos niños, ¿por qué vienen así? Entonces traen también ya Pero, algo muy ¿puedo decir algo de eso? Vamos a escuchar la voz de Connie Requena, que es directora del Centro de Justicia para Mujeres. Así es. ¿Este Centro de Justicia depende del Tribunal Superior de Justicia o de la Fiscalía? No. Los centros de justicia para las mujeres en toda la República son centros que pertenecen, son indicadores que son de los gobernadores por parte de la alerta de género. Los gobernadores son quienes son responsables lo hacen a través de las fiscalías, porque ahí dentro de los centros de justicia procuramos justicia. Entonces, bien pudiese ser por el DIF, bien pudiese ser por InMujeres, pero lo hacen a través de las fiscalías por la presencia de la parte ministerial. Es por eso que pertenecen, pero es un indicador del gobernador a través de las fiscalías. ¿El Centro de Justicia? Los centros de justicia para las mujeres. Que es súper importante. Pues es una política pública, el señor fiscal lo dijo, es una política pública exitosa, porque los centros de justicia recapitulan de una manera, trabajan interinstitucionalmente. Entonces, dentro de estos centros de justicia, que deben de ser como, yo les digo, como unas ciudades enormes, donde adentro de estos centros de justicia están las presencias de todas las instituciones, el DIF, CESA, tribunal, fiscalía, aunque pertenezcamos de fiscalía, debemos tener presencia de fiscalía. Y entonces llega una usuaria, porque en los centros de justicia no son víctimas, son usuarias. Llega una usuaria y ahí mismo, allá adentro, tiene que solucionar su problemática. No tiene que irse ahora a un taller al IQM, o una terapia psicológica al DIF, o que tiene que ir ahora a juicio al tribunal, o que tiene que ir a seguridad pública por un acompañamiento. ¿Perdón? ¿Cuántas mujeres reciben cada día? Alrededor de 15, 20 personas diarias. Está muy alta la cifra. Entonces, ¿aquí en Cancún? Nada más. El Centro de Justicia para las Mujeres nada más está en el municipio de Benito Juárez. La alerta señala 7 municipios y cada municipio debería tener su Centro de Justicia para las Mujeres. Y el estado de Quintana Roo nada más tenemos uno. ¿De quién depende? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo...? Pertenece a la Fiscalía General del Estado, pero es un indicador de la alerta de género que viene del gobernador, es de gobernación. Sí. Entonces, pero le repito, se hacen a través de las fiscalías por la Procuración de Justicia, porque deben tener presencia del Ministerio Público. Es por eso que las fiscalías se hacen responsables de estos centros de justicia, pero son para resolver un círculo de violencia. Las mujeres somos muy etiquetadas a ti te gusta que te peguen. Lo detienen y al día siguiente tú vas y le llevas el desayuno a la cárcel. Yo he escuchado mucho eso. Sí. Y no es mentira, es cierto. Las mujeres creamos lazos emocionales y es muy difícil romper un lazo emocional. Romper un círculo de violencia es muy difícil. Cuando tú te han dicho… Pues existe inclusive el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que se dice, cuando a ti te han dicho durante años, no sirves para nada, qué mal te ves, qué gorda estás. Cuando por años tienes esta temática, tienes 1, 2, 3 chiquitos… Es un grado de agresión muy brutal. Enorme. Te rompen con tu autoestima. Y que te vuelve muy vulnerable. Y te haces un dependiente emocionalmente. Codependiente, claro. Entonces, si te detienen al agresor y tienes 2, 3 niños con hambre, pues vas por el agresor, lo perdonas porque prefieren que las mantengan, porque los chiquitos tienen hambre, y es por eso que no pueden romper estos círculos de violencia. Sí es cierto, es un tema muy delicado, es un tema cultural.
Yo les digo que Hay que entenderlo así. debemos de entenderlo de esa manera, porque estas etiquetas que tenemos de que a ti te gusta que te peguen, es muy difícil. Ponte en los zapatos de esa mujer, no es que le guste, sino que necesita porque tiene hambre, porque ya le dijeron que está gorda, fea y no sabe hacer nada, y tiene niños con hambre. O sea, no es fácil. Romper círculos de violencia no es fácil. Es por esto que en estos centros de justicia no nada más es que lleguen a levantarte la denuncia y ya, no. Llegas, te damos una atención psicológica, te damos una atención de trabajo social para canalizaciones a diferentes instituciones. Hay muchas asociaciones que ya están brindando apoyos de ayuda. Es una orientación jurídica también, porque hay veces que ellas llegan por una cuestión de pensión alimenticia y te dicen, te hablan de una denuncia y están mal orientadas porque no tienen por qué saber cuestiones de leyes. Entonces también se les da una orientación ahí. Y al final se les explica lo que es levantar una denuncia. Muchas de ellas se quedan en el camino, muchas de ellas no quieren denunciar. Dicen, yo nada más quiero que me dé de comer, yo nada más quiero ir por mis cosas, pero tienen mucho miedo a denunciar. Al centro de justicia cuando hay una miedo. mujer… ¿Cómo no? Una cosita que me Cuando parece una importante mujer de lo que comenta la compañera Connie, es que el estado de Quintana Roo vive tal nivel de violencia hacia sus mujeres que se necesitó, como en 19 estados de nuestros 32 estados, levantar una alerta de género. Claro. Primero fueron 5 municipios, luego 2 municipios más. Entonces, decir que nuestro estado vive en alerta de género es muy complicado para quienes están en los lugares de transformación. ¿Por qué? Porque Quintana Roo se sostiene principalmente por el turismo. Entonces tú le dices al mundo, Quintana Roo es un estado en donde se violenta a sus mujeres, lo que se piensa es, híjole, pues no vamos a tener suficientes turistas, ¿no? No En general, no, en general. No ha influido, pues. No, claro que ha influido. Por supuesto que sí, muchas veces. En la afluencia turística no ha influido. No ha influido, pero lo que se busca es, no lo digamos muy fuerte, ¿por qué? Porque si salen todas las noticias, el número real de mujeres violentadas, si hacemos un trabajo exhaustivo de cuáles son las cifras de nuestro estado, pues la magnitud es tal que de pronto podemos tener como cierta resistencia, ¿no? No de los turistas, porque la belleza de este estado es gigantesca, pero resistencia de quienes están en los gobiernos, en las instituciones. ¿Por qué? Porque de pronto puede resultar incómodo de alguna manera. Las mujeres siempre hemos sido incómodas y más incómodas podemos ser. No. Sí, hemos sido incómodas, por supuesto que sí. Hemos sido incómodas en el sentido de que si tú levantas la voz, si tú haces la denuncia, si tú te mueves un poco, la agresión puede ser mucho mayor. O sea, es muy complicado para un hombre cederle el lugar a la mujer. Pensemos no nada más en nosotras como privilegiadas. No es algo generalizado. O sea, por supuesto que sí, las mujeres en los mismos puestos. Pero ahí no estoy de acuerdo. Pero es que estamos hablando de mayorías, porque mira, en los mismos puestos, tú tienes el mismo currículum que un hombre, y sin embargo hay empresas que deciden, no contratarte, nada más acabo la idea. 1, no contratarte. 2, pagarte menos. 3, estigmatizarte si estás en edad en la que puedes ser madre, entonces no te vayas a embarazar. 4, o sea, hay una serie de violencias no dichas que se juegan en nuestra sociedad. Pero que están de alguna manera… Se está trabajando, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, por supuesto que sí. No se van a generalizar, o sea, también no puedes decir que todo el estado está mal, o sea, tenemos cifras muy parecidas a muchas otras ciudades del mundo. Entonces, más bien yo siempre me gusta ver las cosas como en positivo. Entonces, se está trabajando, ya se abrió un centro para la mujer, o sea, vamos a trabajar nosotras como mujeres a cambiar las cosas. Sí, y si me permites, retomo el tema donde me ya nos sí, por favor. De que ya tienen que cortar. Luego nos vamos, bueno, vamos a una pausa y regresamos ya, ¿cuántos minutos? Bueno, ahorita vamos a una pausa. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, reanudamos el programa después de esta breve pausa y Connie, querías agregar algo, ¿verdad? Hacer un comentario, una puntualización. Sí, así es. Me acaban de hacer una pregunta fuera del aire, que si alguna institución pertenecía al Centro de Justicia. Sí. Y parece que todavía hay una como confusión, no queda claro y quisiera dar el mensaje. Por favor. Estos centros de justicia para las mujeres, repito, son como ciudades donde adentro están todas las instituciones, está salud, está educación, está CEADECRO, está los módulos de GEAVI, está inclusive la misma fiscalía tiene personal comisionado, Tribunal Superior de Justicia, debe haber sala de juicios orales, una mujer víctima de violencia debe salir con su sentencia en la mano de ahí, no debe andar por toda la ciudad que apenas tiene para un camión, por toda la ciudad, por todos lados. Entonces, por eso le apostamos mucho a los centros de justicia para las mujeres. ¿Que debe haber centro de justicia para los hombres? Sí, no estamos en contra. Desgraciadamente las cifras no nos dan, porque claro, todo esto es por cifras. Entonces, pero sí debería haber, hay muchos hombres violentados, hay mujeres muy agresivas ciertamente. Yo les digo que esta problemática, retomando el tema de educación, es cultural, es un tema cultural que traemos en toda la República. Y yo creo, mi muy humilde opinión, que el cambio no lo vamos a ver, pero sí debemos de dejar la semilla sembrada, o sea, sí tenemos que luchar por pero algún día cambio. Se debe sí de tenemos, o sea, iniciar. se tiene que ver. Hay unos programas muy interesantes que se están dando a nivel primero de primaria, desde ahí para que niños y niñas puedan romper estos patrones que han vivido y han visto y puedan desde ahí identificar lo que es una violencia, porque generalmente la violencia en la mayoría de los hogares mexicanos pues es normal. Es normal que ahorita mamá y papá se peleen y al rato ya estén juntos de la mano, o mamá sea natural que el novio la golpee y al rato yo busco un novio golpeador. O sea, estos patrones se tienen que romper. Estos programas a nivel primaria vienen muy interesantes y también se deben dar en los centros de justicia para las mujeres. También la educación debe estar ahí. Tenemos programas donde las mujeres están terminando su primaria, su secundaria, su preparatoria. Es muy importante para una mujer sentir con su papel en la mano de terminar una secundaria. Se dan talleres de empoderamiento para que tengan una autonomía tanto emocional como económica.
se dan talleres de autoestima, recuperar el autoestima perdida y también enseñarles a que si te enseñas a hacer crochet, si te enseñas a hacer huertos, estamos dando cursos de huertos, una autonomía económica, también es pulseritas, venderlas, o sea, que puedan ya salir adelante. Es muy importante empoderarlas y los centros de justicia, repito, ellas llegan con una situación de violencia, se les da un acompañamiento psicológico para hacer una contención, explicarles, orientarles lo que es su situación jurídica con lenguaje muy claro, entendible ahí, para ellos. Darles el acompañamiento con CIAVECRO, se da el acompañamiento para su denuncia. Entonces ya van un poquito más reforzadas, ¿verdad? Porque generalmente denuncian y cuando ven la presencia de policía ministerial dicen, ay no, ya no, siempre no quiero denunciar, van a ir por él, lo van a detener, no entendieron ni siquiera lo que era denunciar. Entonces se les tiene que dar mucha información, están desorientadas, están vulnerables, la mayoría están recién golpeadas, están en situación de contención delicada, los niños tienen hambre, o sea, son situaciones que debemos ser muy sensibles al tema. También hay ludotecas ahí en los centros de justicia, porque para convencerlas, fíjate la palabra, convencerlas de que tengan un taller de autoestima, de autodependencia, y mientras no haya la excusa de no tener dónde dejar a sus niños. Entonces se tiene una ludoteca y les cuidamos ahí a esos chiquitos para que ellas puedan tener estos talleres, para tener un poquito más de fuerza ante la vida, ante la problemática de violencia. Cortar un círculo de violencia no es fácil. No es fácil, difícil, porque es muy difícil. Se da mucho pues aquí en Cancún lo vemos, yo lo veo. Desde el noviazgo comienza esto. Sí. Hay muchas novios, pues, donde el novio, desde la etapa del noviazgo, maltrata a su novia y aún así siguen. Porque lo vio en la mamá, porque la mamá tiene un agresor que la golpea y después le da manutención, entonces es un patrón normal, natural. Generalmente, estamos hablando de generalidades. Sí, claro, de generalidades. No pueden, porque tenemos muchos casos, muchos detalles específicos que rompen diferente, ¿no? Sí, licenciada, el micrófono. Recalcar que, bueno, a nivel legislativo, todas estas movilizaciones que han realizado los diversos movimientos de mujeres ha generado que, por ejemplo, ya entre al tipo penal de violencia familiar, las relaciones de noviazgo. O sea, anteriormente era de si vives ahí con él y tienes hijos y demás, puedes denunciar violencia familiar, porque no existe el tipo penal de violencia de género, ¿no? Exacto. O violencia. Claro. Entonces, ya tenemos también esa otra posibilidad, ya muchas chicas se acercan con nosotras y están buscando justo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la cultura de la denuncia, claro que se amplió, ¿no? No nos espantemos de las enormes cifras. No digo que por el hecho de que tenemos muchas carpetas de investigación, no nos espantemos de que sean muchos, más bien veamos que ya están concientizadas de que no merecen esa vida, de que no es digno estar ahí y que están buscando alternativas y se están acercando a nuestras instituciones, y tenemos que activarnos para dar una debida diligencia, un acceso a la justicia, una reintegración a su dignidad. La colaboración con el Centro de Justicia es importante para hacer un trabajo conjunto, porque yo soy una autoridad investigadora, yo voy a dar lo que sería el acceso a la justicia, la reparación integral al daño, y es importantísimo la garantía de no repetición. La garantía de no repetición, ¿cómo la voy a generar? A partir de dar no solamente el debido atención y cuidado a las víctimas, sino también cómo es que vamos a trabajar las masculinidades y cómo es que ya no voy a voltear a ver a las víctimas. Históricamente en el sistema penal se ha manejado la víctima, pobrecita, a ver, hazle a esto, atiéndele a esto, sí, y el agresor. Y tenemos que cambiar la actitud criminal de tú qué vas a hacer con el agresor. Por supuesto que una mínima cifra de 2% de personas, varones, vulneradas en violencia familiar no merecen un centro de justicia para hombres, por supuesto que no, pero sí merecen, si tenemos un 98% de agresores masculinos, una escuela de reeducación, una escuela de concientización y un programa que como instituciones podamos aplicar, porque si no, él va a cambiar de pareja y va a seguir agrediendo, y el agresor ahí continúa. Hay un delito que se acaba de tipificar en Yucatán. No sé si aquí en Quintana Roo esté tipificado. Esto surgió en Yucatán a raíz de una mujer de una joven que tuvo el valor
de denunciar a su novio, que el novio por una venganza, por un resentimiento, subió fotos de ella íntimas a las redes sociales. La violencia digital. Entonces, ella tuvo el valor de denunciarlo, esa soy yo, y me lo hizo y denunció a la persona, y no estaba muy bien tipificado, creo, este delito, sin embargo, está por trabajar. Pero a raíz de eso dijeron, hay aquí un vacío. Así es. No, vamos, porque... Es pues, que tenemos que dejar clara... Esa es también una agresión. Es difícil, creo, o no es muy común, que una novia saque fotos del novio, sí, también, fotos, sí, pero darse, las venganzas se dan más a través de los hombres de las mujeres. Sale un hombre en una red social y todo el mundo le aplaude, ¿no? Hasta hacen comentarios positivos del tamaño, no tamaño. Sale una mujer sin ropa y es victimizada y es, ¿cómo hace eso? O sea, sí hay una conciencia. No, pero sí nos utilizan para vender productos sin ropa. Es entonces, muy importante ahí tenemos las diversas muchos violencias. mensajes. Pero lo que usted menciona es la ley Olimpia, que ya está aprobada en varios estados de la República y en Quintana Roo la estamos trabajando. Próximamente parece ser que estará aprobada también en Quintana Roo. Hay todo un grupo de personas de la sociedad civil que está trabajando con legisladores para que el ciberacoso sí está tipificado, creo, ¿no? El ciberacoso me parece que entra dentro de... Sí está el delito de acoso, ahorita porque hay que fiscal de delitos sexuales puede referir esto. Las tecnologías de la información, ahí se dan delitos. Sí, ahora, yo quisiera decir una cosita en relación a lo que... En relación a lo que comentaban, porque aguas con los mensajes que damos también. A mí me parece fundamental que no pensemos que las mujeres somos las culpables, ¿no? Porque hubo un momento de nuestra charla en donde se sentía que estábamos buscando culpables. No estoy señalando a nadie, nada más como un halo de culpabilidad. Sí. ¿Quién es el culpable de todo esto, no? Y yo creo que tenemos que salir de este lugar de decir, bueno, como la mamá fue golpeada, entonces la niña buscará ser golpeada. A ver, aguas. ¿Dónde colocamos el centro de esto? ¿Dónde? Y lo tenemos que colocar no solamente, como decía Liz, no solamente en las personas agredidas, sino en los agresores. ¿Qué hacen ustedes, hombres, para no golpearnos? Claro. ¿Qué hacen ustedes para no matarnos? Es lo que después criticaba a la maestra. Pero otra cosa, además, ojo, no es responsabilidad de la familia solamente. Y no me parece, a mí es una opinión personal, y no me parece que sea lo fundamental. Si cada uno está aquí representando una institución y tiene una función como servidoras públicas, entonces hablemos de lo importante que es, por ejemplo, en la educación, hacer programas integrales de educación sexual integral, de no violencia contra las mujeres, o sea, hay varias, desde chiquititos. ¿Cómo le enseñamos a un niño de 3 años? Le apasiona el tema, pero ya nos tenemos que ir a ver, pero vamos a... Pero bueno, sí, está interesante. Que me lo diga el conductor. Ina, ¿alguna opinión acerca de las mujeres empresarias? Yo lo único que les digo allá afuera, mujeres, somos diferentes, somos humanamente diferentes, hombres y mujeres, pensamos diferente, tenemos características físicas diferentes, pero eso no, lo diferente no es malo, no tiene por qué ser malo. Entonces, esa es la parte que nos está faltando, la equidad es eso, el que basando en nuestras diferencias, busquemos la forma de llegar a una igualdad como seres humanos. Así que siéntanse empoderadas, siéntanse mujeres, y hagan las cosas como mujeres. Gracias. Así es. Maestra. Pues bueno, yo nada más referiría a decirles también a las mujeres, creo que este momento que se va a dar del día lunes es muy importante, pero no es el momento para ver quién sí, quién no, a quién le digo o a quién no. Creo que es el momento en el que todas las mujeres que decidan tomar esta decisión les digamos a las otras mujeres, aquí estamos, aquí están los lugares a donde ustedes pueden asistir, aquí están los lugares en los que tú puedes denunciar, empieza a informarte, tienes la mano de nosotras las mujeres para ayudarte a caminar y a salirte de la situación en la que te encuentras. Creo que ese es el mensaje que tenemos que dar a todas las mujeres en este evento que viene, es el progreso, el cambiar, el llegar a ese punto en el que entiendan las mujeres
que debemos de ayudarnos entre nosotras a salir adelante y que cuentan con nosotras y que estamos aquí para ellas. En el caso educativo, por supuesto que se está trabajando de manera interinstitucional, como ella dijo, tenemos un trabajo en conjunto. Ahora, cuando sale una denuncia, de manera inmediata nos comunicamos todos y los docentes tienen el conocimiento pleno de que en el momento que saben de algo, de alguna situación con un niño, con una niña, incluso con una madre o un padre de familia que te presente una situación, de manera inmediata lo referimos al lugar que tiene que ser y se resguarda la integridad del niño o de la niña o de la madre de familia o del mismo padre de familia. Eso se está haciendo. Creo que debemos de partir no de lo que ha pasado ni de lo que ha sucedido, sino de lo que estamos construyendo ahorita, de lo que tenemos y dedicarnos de ahora en adelante a aportar. ¿Qué más podemos darte a ti, mujer, niña, niño, hombre, para que salgas adelante y para que cambiemos este estilo de vida y que logremos realmente la verdadera equidad y la verdadera igualdad, que como ella decía, no se trata de lucha de poderes, sino de caminar de la mano. Claro. No es una lucha de géneros. Lisbeth, sí, bueno. Esto nos hará mejor sociedad, nos hará una mejor sociedad, ¿no? Bueno, definitivamente. Al final de cuentas, esta lucha de las mujeres nos va a beneficiar a todos. Claro, pues como población mundial y nacional somos más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, eso conlleva a que, pues, yo aplaudo todas las movilizaciones que se realizan porque claro que es necesario reconfigurar la comunicación social, las formas de tratarnos entre todas y todos y en esa medida vamos a tener un menor índice delictivo, nos podemos espantar mucho de las cifras que hay a nivel nacional y a nivel Quintana Roo por el delito de violencia familiar. No obstante, es ahí donde la Fiscalía Danos unos datos si es que los tienes a mano. Pues tenemos como les refería, es el segundo delito más denunciado a nivel estado después del de robo. La diferencia es que aquí sabemos si tenemos los agresores, ¿no? El programa integral a través del Centro de Justicia que se realiza es necesario para que nosotras logremos dar nuestro correcto y determinante estatus jurídico para las víctimas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una víctima que en un primer momento fue agredida y detienen al agresor o en su caso se plantea acudir a la Fiscalía, es un caminar largo interior que él ya tuvo que dar. ¿Por qué? Porque justamente se tiene que enfrentar ¿estoy haciendo lo correcto si lo denuncio? La estigmatización social. Van a decir que me golpea y yo necesito o no vivir o no vivir esta situación de ir a una fiscalía y denunciarlo. Después de ahí, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿No? Y por eso estamos obligadas a generar programas de darles toda esa respuesta. ¿Ok? Acércate y es lo correcto, porque tienes un derecho que es un derecho fundamental, a nivel internacional se ha catalogado como el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, tienes ese derecho, acércate a nuestras instituciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a recibir una atención cálida, sensible. Estamos haciendo una fiscalía de mujeres para mujeres, ya no tenemos prácticamente hombres dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, porque sabemos que ninguna nos vamos a entender. Ojo, no por ser mujer significa que no tenemos estereotipos de misoginia o machismo. No obstante, la Fiscalía está comprometida a estar en constante capacitación en perspectiva de género y derechos humanos para lograr una mejor atención. Entonces, estamos mejorando este tipo de protocolos. También estamos fortaleciendo, ya sea a través del Centro de Justicia o la instancia como puede ser el IQM u otras instancias de acompañamiento para que la víctima realmente continúe el proceso y no nos deje a mitad estas denuncias que se están haciendo. ¿Y funcionan estos alejamientos? ¿Cómo se llama? Sí, las medidas de protección. Las medidas de protección cada vez estamos avanzando más. También es muy importante. Que le dicen pues generalmente es al hombre, al marido, al novio, a quien sea, que le dicen,
que no se pueda acercar, no sé, Sí, hay a una un medida kilómetro. de ya no ¿Funciona? generar actos de molestia. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el estado de en la isla, de Cozumel, en el 2019 atendimos con la medida quinta, que es una notificación personal que se le hace al agresor para que se abstenga de todo acto de molestia contra la víctima. Y en este sentido redujimos un 40% la denuncia entre el año anterior y o sea, está generándose un buen dato estadístico criminal respecto a este tipo de medidas de protección. No obstante, estamos hablando de distintas dinámicas sociales en las islas que en unas ciudades como es Cancún o Solidaridad, que son nuestros dos focos rojos en violencia contra la mujer. Y aquí es importante decir que tal vez esa notificación, y por eso es tan importante el análisis técnico jurídico y psicoemocional que un ministerio público tiene que tener. ¿Por qué? Porque en la aplicación de la medida de protección radica o te vas a refugio porque vives una violencia extrema o potencialmente feminicida, que es importante también decir que requerimos, no solamente el Centro de Justicia, requerimos más refugios y más albergues en el estado de Quintana Roo para poder atender estas cifras. Y de ahí podemos decir, ¿sabes qué? Te sales tú como agresor. ¿Por qué se tiene que seguir saliendo la mamá con los hijos y dejar en la comodidad de una casa al agresor? Estamos judicializando cada vez más las medidas de protección para sacar a los agresores de los domicilios y que ellos vean, porque ellos saben y tienen la conciencia de las agresiones que viven. Aunque el domicilio no es una cuestión, hay una preponderancia de derechos en relación a que lo patrimonial no es más que, en este caso, la integridad y la seguridad de una víctima de violencia, como es las mujeres y los niños, como les referí. Esto es un círculo que, si la mujer es agredida, los niños y niñas se ven. Porque es mi casa. A ver, el micrófono. No es así. Correcto. Ya los jueces también están haciendo enorme labor en respecto a eso, ¿no? De decir, correcto, es lo idóneo que se judicialice esta medida, que además es algo obtenido a través de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es importante decir que esta Ley de Acceso es a partir del caso de Campo Algodonero, una sentencia que la Corte Interamericana genera contra el gobierno del Estado mexicano, y como gobierno estatal estamos obligadas a acatarnos a todo ese tipo de resoluciones. Ya son resoluciones donde somos condenados como gobierno mexicano a tener que garantizar la seguridad y la reivindicación de derechos cuando son vulnerados en este sentido. A ver, licenciada. Del agresor el inmueble. Ya. Muy bien. Bueno, pues yo nada más les sigo. Yo por último nada más. Sí, por favor. El tema de medidas de protección y de atacar el delito de violencia familiar es importante porque ahí es donde atacamos el tema de feminicidio. Si no logramos una debida integración de carpetas de violencia familiar, pues estamos teniendo una víctima potencialmente feminicida. Y ahí es donde tenemos que frenar, y ahí es donde tenemos que frenar, y ahí es donde estamos trabajando arduamente para que una carpeta de violencia familiar no se nos convierta en una víctima de tentativa de feminicidio o de un feminicidio. Y estamos trabajando para todo eso. Hemos obtenido también muchas prisiones justificadas. El delito de violencia familiar no es un delito privativo de libertad. No obstante, hemos logrado justificar, en los últimos 6 meses tenemos 5 prisiones justificadas por el delito de violencia familiar, y esto radica en mantener la seguridad de la víctima ante la libertad de un agresor. Entonces, esto es un dato también que se está trabajando, y obviamente en el tema de feminicidios, como en todos los estados de la República, tenemos carpetas, tenemos cifras que obtener. No obstante, hemos logrado que la mitad del año 2019 hayan sido judicializadas. ¿Esto qué significa? Que tenemos orden de aprehensión o vinculación a proceso de los agresores. Y la otra mitad está en trámite, y estamos haciendo una investigación ardua para lograr tener el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, licenciada Lisbeth Lugo. Connie, una última... Pues invitarlas a que acudan al Centro de Justicia para las Mujeres. Me gustaría que se difundiera, que la mayoría de las usuarias sepan que hay un lugar donde van a ser escuchadas, donde van a ser atendidas, que sientan que es un lugar cálido,
O sea, no es entrar a una fiscalía, a un escritorio, a levantar tu denuncia. Antes de hay un proceso de ayuda, que acudan al Centro de Justicia, está en la calle Miguel Hidalgo, en la región 94, que acudan, que vayan, hay acompañamiento, es una sensibilización al tema, el personal ahí está preparado, están los perfiles para atender este tipo de personas, los invitamos. Ahí se dan también talleres de masculinidades, también abordamos todo tipo de talleres. Es importante también el taller de masculinidad. Sí, es muy importante. Ahí en el Centro de Justicia los damos. Ya tenemos una lista de agresores. Ahí en el Centro de Justicia tenemos la presencia del Ministerio Público. De agosto para acá tenemos ya 200 carpetas que se han iniciado ahí en el Centro de Justicia para Mujeres. Entonces no nada más es que inicien su carpeta y se vayan, sino que las queremos captar, las queremos retener en el centro, en lo que su carpeta va caminando, que vayan recibiendo su terapia individual, que vayan teniendo una terapia grupal, que vayan recibiendo un taller de empoderamiento. O sea, tenemos que fortalecer para poder romper este círculo de violencia. Gracias, licenciada Connie Requena, directora del Centro de Justicia para Mujeres. Pues, ¿alguien tiene alguna opinión? Ina, ¿alguna opinión final? No, pues yo ya di mi... Muchas gracias. Pero dejemos Vanessa, hablar a la compañera. Vanessa. Dice que la cayó muy feo. No fue mi intención. Bueno, es que aquí no es la empresa, ¿verdad? Una opinión muy breve para despedirnos. Bueno, nada más invitar a las mujeres a que participen en este movimiento tan grande que se está haciendo en México con tanta fuerza. Invitar a los hombres a que esta vez se pongan detrás, si vienen a la marcha del 8 de marzo, y que el lunes 9 sean ellos quienes se encarguen de las tareas que nosotras hacemos normalmente. Perfecto, muy bien. Pues, Marcelina, ¿hay más maestras o más maestros? Hay más maestras. ¿Hay más maestras? Sí, sí, definitivamente hay más maestras. Bueno, pues es una buena noticia también eso. La educación es muy importante. La educación es primordial, es la base, pero yo siempre he dicho que es la educación en las dos sintonías. La académica, que es la que hacemos los maestros, porque ese es nuestro trabajo real. Los maestros impartimos información académica a los niños, transmitimos información académica a los niños, ¿no? Y que bueno, la gran mayoría de los maestros, como siempre, se han convertido de repente en esos psicólogos, doctores, segundos papás, y que de manera personal hacen este trabajo extra con nuestros niños, sobre todo en el nivel de preescolar. Las maestras de preescolar son muy afectas a esto, ¿no? Pero en el caso de la otra parte, que es la que hablaba, que es la enseñanza en casa, apegada en valores y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por tu presencia, por tu participación. Pues usted ha escuchado estas voces de estas mujeres distinguidas en sus respectivos, en los diferentes campos de la actividad humana de la Fiscalía. Pues nos hemos enterado de la importante labor que realizan el Centro de Justicia, del sector empresarial, de la sociedad civil, claro que es fundamental. Pero pues ya ha escuchado usted las opiniones, pero sin duda que la mejor opinión, al final de cuentas, es la de usted. Muchas gracias.